Bueno, bueno, a la que... Ahí vamos. Bueno, en realidad, bueno, esta segunda charla ya lo presenté una vez a Luicho, que en realidad no necesita presentación, pero creo que vale la pena representarlo en esta segunda charla. En realidad, presentarlo, no, representarlo sería, bueno, no sería mala idea porque ha tenido tanto éxito, podría poner abajo contrataciones y un número de teléfono. Pero lo voy a presentar de nuevo, omitiendo algunas cosas que todos sabemos que ha hecho porque lo han convocado de otras razas y ha trabajado mucho en su profesión, que es la de médico veterinario. Pero yo, además de recordar, como lo hice la vez pasada, que es profesor titular de producción equina en la UBA y que además es profesor en la Universidad de El Salvador, de producción equina, de biotecnología y de tantas cosas, me gustaría repasar una cosa que todos también sabemos, y es que es un criollista completo y apasionado. Porque le ha dedicado mucho a la raza criolla, yo lo dije la vez pasada, ha sido presidente de la Comisión de Veterinaria, ha sido jurado de admisión, ese trabajo profesional a veces ingrato, pero también es alguien que ha estudiado todo lo que está alrededor, toda esa tradición campera que tenemos alrededor del caballo criollo, le ha dedicado mucho, desde ya al tema de los pelajes, como todos sabemos, pero también con la pasión que heredó de su padre, sigue dando cursos de soga, ahora con alguna interrupción por la pandemia, pero es un apasionado de eso y sigue trabajando en eso, y además, como yo digo, es un gran folclorista amateur, como para no entrar en discusiones, pero da gusto escucharlo, hablar de todo esto y de todo lo que siempre decimos, todo lo que está alrededor del caballo criollo. Hecha esta presentación, Luicho, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, voy a admitir a algunos que están aquí esperando y voy a compartir pantalla para ver el PowerPoint. Y vamos a continuar con todo esto. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora, que es que los caballos solamente tienen dos colores de pelos, o tienen pelos rojos o tienen pelos negros, que los caballos que tienen pelos rojos y o pelos negros constituyen lo que se llaman los pelajes oscos, que son los alazanes y sus variedades que tienen solo pelos rojos, los años que tienen pelos rojos y pelos negros mezclados, y los oscuros que solamente tienen pelos negros. Después vimos dos genes, uno que lo conocemos mucho desde tiempos inmemoriales, uno que en los últimos años ha explotado y se ve por todos lados, que son el gen DUN, que produce los gateados y los lobunos, y el gen crema, que produce los bayos. Y también vimos que podían superponerse ambos genes sobre un mismo individuo, y entonces vamos a tener los bayos, que además tienen gen DUN, entonces tienen raya de mula, cebraduras, punta de las orejas negras, máscara facial, etc. Bueno, ahora vamos a ver lo que llamamos pelaje modificado. Sobre todo esos pelos que vimos, que son los alazanes, los zainos, los oscuros, los gateados rubios, los gateados cabos negros, los bayos crines blancas, los bayos cabos negros, los cebrunos, los bayos con raya de mula, etc. Vamos a ver ahora los pelajes modificados. Hay algunos genes que actúan sobre todos estos pelajes provocando modificaciones.
El primer gen que vamos a ver se llama Gray, gris, que es el tordillo. Después vamos a ver el Ruan, que produce los rosillos, los moros y los rosillos moros, y un gen que se llama rabicano. Los angloparlantes también le dicen rabicano, aprendieron de nosotros. Como dije en la primera charla, nosotros tenemos una nomenclatura de los pelajes que tiene una coincidencia altísima con la genética. Y además hay una gran cantidad de términos que los americanos toman de nosotros, como por ejemplo los tobianos, los rabicanos, overos, son algunas denominaciones que ellos copiaron de nosotros. El gen Gray, el gen tordillo, es un pelaje dinámico. ¿Por qué es un pelaje dinámico? Porque todos los años pelecha y cuando pelecha cambia el pelaje que tenía el año anterior. Cada vez se va encaneciendo más. Por eso es un pelaje dinámico y eso sucede a lo largo de la vida. El gen Gray lo que produce es un encanecimiento prematuro en el mismo orden en el que se produce el encanecimiento natural, provocado por el paso de los años. Empieza de adelante hacia atrás, es decir, de la cabeza a la cola, y desde arriba hacia abajo, desde la línea superior hacia los miembros. Y pasa por diferentes fases. Acá podemos ver una yegua tordilla, una yegua que por el encanecimiento que tiene debe tener unos 8 o 9 años, con un potrillo al pie, que es gateado overo aparentemente, pero ustedes saben, como dijimos en la primera charla, que recién se define el pelaje a los 2 años. Por eso en la raza criolla se inscribe con el pelaje que uno ve el potrillo y tiene hasta los 2 años para poder modificarlo. Esa es la razón por la que existe ese recurso, que sería buenísimo que todos lo usaran, porque ayudaría a que no hubiese equívocos. Acá tienen una yegua ya mayor, que debe tener más de 10, 12 años para estar completamente blanca, con un potrillo al azar al pie que seguramente va a ser, o tiene buenas posibilidades de ser tordillo, porque el gen tordillo, el gen Gray, es un gen dominante simple. Para que un individuo sea tordillo, tiene que tener al menos uno de los padres tordillo. En los Sangre Pura de Carrera se sigue la línea de tordillos desde 1770 aproximadamente hasta la fecha, y no se admitía ningún animal tordillo si no tenía uno de los progenitores que lo fuera. Pero de 2 tordillos pueden hacer un potrillo que no sea tordillo. ¿Por qué? Porque al ser dominante simple va a tener el gen Gray una parte y va a tener otro gen que va a estar tapado por el gen Gray. Y la madre, supongamos que ese es el padre, y la madre puede pasar lo mismo, pero si los dos tapados, esos 2 individuos tapados por el gen Gray, se juntan, pueden producir por ahí un potrillo alazán o zaino, o oscuro, o gateado, o lo que fuere. O sea que para que sea tordillo, necesariamente un padre debe serlo. Ahora, no garantiza tener tordillos poniendo los 2 padres, salvo que sea un tordillo homocigota, sea doblemente tordillo, no va a producir hijos tordillos. Puede no producir hijos tordillos. ¿Dónde se ven las canas? Nosotros en la Argentina, en criollos, estamos poco acostumbrados a ver tordillos. Siempre que tengamos alguno de los progenitores de ese individuo tordillo, podemos sospechar que puede ser tordillo. Y las canas aparecen en muy pequeña cantidad al principio, alrededor de los ojos y en la punta del maslo. Los pelitos de la punta del maslo de la cola aparecen con algunas canas. Y lo mismo pasa alrededor de los ojos. Y después, aparece en el hocico, como en este caso, que tiene un potrillo un poquito más grande, debe tener unos 4 o 5 meses. Acá ven una potranca, que se ve que el encanecimiento empieza por la cabeza y va hacia atrás, en el resto del cuerpo se ven muy escasa cantidad de canas. Acá también pasa lo mismo, escasa cantidad de canas, que se van yendo hacia atrás, hay algunos pelos blancos también en la cola. Un poco más,
un poco más, esto le llaman tordillo ceniza. Este es un tordillo rodado incipiente, las rodaduras son estos círculos más oscuros en el borde y más claros en el centro, que se dan en varios pelajes. En el tordillo hay una fase que siempre tiene esas rodaduras. Acá un poco más, más. Ustedes ven cómo vamos pasando y van teniendo cada vez mayor cantidad de canas, y lo que van conservando el color son los cabos, porque es lo último que se encanece. Acá un tordillo que está prácticamente blanco hasta el anca, pero las rodillas, digamos, los carpos y los garrones están oscuros y de ahí para abajo también. Hasta que llegamos al tordillo blanco. El tordillo blanco se produce en general alrededor de los 10, 12, 13 años. Y hay tordillos que llegan a ese estadio y mueren blancos. Hay otros tordillos, este también es un tordillo que está blanco. Una de las cosas fundamentales para ver en los tordillos blancos es que tienen el cuero y los ojos negros. Los genitales, las mucosas, los ojos, son todos negros en los tordillos. Y después de la etapa de los 10, 12 años que se ponen todos blancos, en algunos tordillos empiezan a aparecer pequeñas pintas del tamaño de un grano de maní, en el mismo orden, de adelante para atrás y de arriba hacia abajo, en general del color con que nacieron, porque los tordillos pueden nacer de cualquier pelaje, incluso blanco. El problema es que en el blanco no vamos a ver el encanecimiento, pero sí va a poder transmitir el encanecimiento en un hijo que no sea blanco. Pero en algunos, no en todos, pero en algunos aparecen estas pequeñas pintas. Cuando estas pintas son rojizas o amarillentas, se llaman tordillos sabinos. Y cuando estas pintas son negras, se llaman tordillos mosqueados. Acá ven un árabe grande, este caballo ya tenía como 18 o 19 años, que está cubierto de esas pintas, y en este caso son negras, entonces este es un tordillo mosqueado. Y después hay dos cosas raras. Esto es una cosa poco frecuente, es un tordillo que en lugar de encanecer en el orden que yo les dije, encanece primero la cría y la cola. Esto no tiene un nombre específico, pero es infrecuente. Y está lo inverso, que este sí tiene un nombre propio. Estos tordillos se llaman tordillos gaviota y conservan la crin y la cola renegrida y se blanquea prácticamente todo el cuerpo. Después empiezan a encanecer la crin y la cola, así como en el caso anterior, la cabeza y el cuerpo empiezan a encanecer después que se puso blanca la crin y la cola. Esto es una característica que aparece en cualquier raza, pero en los árabes es relativamente frecuente, y se llama hombro ensangrentado. Tiene una leyenda muy linda, que dicen que fue una concesión de Alá a un guerrero que murió en combate, y la yegua que él montaba vuelve a la querencia, es decir, vuelve a la casa del padre del guerrero, y llega el guerrero muerto, volcado sobre el cogote de su yegua, y toda la yegua ensangrentada por las heridas de su jinete. Entonces el padre del muerto, del guerrero muerto, le pide a Alá que le deje esa mancha de sangre por la nobleza que tenía a toda la descendencia de esa yegua, en agradecimiento a haber vuelto a su hijo a su casa. No sé si es cierta la leyenda, no debe ser cierta, pero es linda. Ahora bien, de acuerdo a qué pelajes encanezca este gen Grey, vamos a tener diferentes tipos de tordillos. Cuando el gen Grey actúa sobre los alazanes, vamos a tener los que se llaman tordillos canela. Cuando es sobre un zaino, van a ser tordillos vinosos. Estos nos gustan a varios. Cuando es sobre oscuro, van a ser tordillos negros. Cuando es sobre gateados o bayos, van a ser azafranados. Y cuando son lobunos, van a ser tordillos negros o azafranados, dependiendo si el lobuno es
un lobuno claro, torcaz, o es un lobuno negro, ¿no? Muy oscuro. Y acá pueden ver algunos ejemplos. Acá hay alazanes, tordillos, es decir, tordillos canela. Acá van a ver tordillos vinosos en diferentes fases. Acá ven tordillos azafranados. Este es un caso muy raro porque es una yegua sangre pura de carrera. Tordilla azafranada porque nació valla. Bien. El otro gen que vamos a ver que es modificador es el gen ROAN que produce los rosillos. Este gen lo que hace es introducir pelos en la capa, en el cuerpo del caballo, por encima de los cabos, es decir, por encima de los carpos y garrones. A veces toma la cola y a veces no, a veces toma la crin y a veces no. Y el límite anterior es la rama posterior de la mandíbula. No sobrepasan la rama posterior de la mandíbula ni invaden la cara ni la frente del caballo. Esta es una infiltración de pelos blancos permanente, difusa, y como dice acá, abarca la cabeza, el cuello, el cuerpo, la crin, la cola y hasta el borde posterior de la mandíbula. En la cola puede haber pelos blancos o no, no penetra los cabos, los pelos blancos son más notables en el invierno, y una curiosidad que tiene este gen es que cuando hay heridas en la piel, no vuelven a crecer los pelos blancos. Por eso las heridas, las marcas a fuego, etcétera, quedan muy marcadas en estos individuos. Vamos a tener, los rosillos van a ser aquellos individuos que tengan los pelos rojos o amarillos mezclados con pelos blancos. Entonces vamos a tener alazanes, tostados, zainos doradillos, zainos colorados, gateados y bayos. Todos ellos van a ser rosillos. Bayo rosillo, gateado rosillo, colorado rosillo. En general, cuando uno dice rosillo a secas, se refiere al colorado rosillo. Y acá van a ver, estos son alazanes rosillos todos, este es tostado, estos son más claros, son alazanes. Después ven acá más alazanes. Acá pueden ver, este parece doradillo, este colorado también colorado. Acá se pueden ver claramente las marcas. Este es un Mustang que seguramente ha tenido más de un encuentro con algún congénere por hembras y se les complica la vida porque pelean y por eso tiene el cuerpo tapado de cicatrices, ¿ven? Donde no crecen pelos blancos. Y acá se puede ver que la marca y el número resaltan muchísimo sobre el pelaje en razón de que en el lugar donde hubo una herida en la piel producida por la quemadura, no vuelven a crecer pelos blancos. Acá ven algún gateado, acá hay más gateados, y acá hay bayos, crines blancas, cabos negros, etc. Moros. Lo primero que me gustaría decir de los moros es que es una denominación, como otras que vimos anteriormente, que tiene directa relación con nuestra madre patria, la heredamos de ellos, y antiguamente este pelaje se llamaba cabeza de moro, y en francés se llamaba cap du mort. Es decir, llamaban a los caballos moros por el color de la piel que tenían los moros. Los moros eran norafricanos, eran de la tribu de los cenetes, invadieron España, estuvieron 800 años ahí, y una de las características es de que tenían la cara negra y la ropa que usaban les cubría el resto del cuerpo. Entonces es imprescindible para que un moro sea tal, tenga la cabeza negra. Por eso es redundante decir, tengo un moro cabeza negra. Quizás en algunas provincias, como las provincias del centro de la Argentina, las provincias del NOA y las provincias de Cuyo, denominan a los tordillos equivocadamente moros también. Y eso le dicen por ahí moro cabeza blanca o moro cabeza negra o morito, como una especie de diminutivo. ¿Por qué? Porque en alguna fase de encanecimiento los moros se parecen a los tordillos,
porque tienen pelos blancos y negros mezclados, pero la diferencia fundamental y que genera su nombre es que tengan la cabeza negra, porque si no, no son moros. Entonces, ¿qué pelajes pueden ser moros? Los oscuros, con el gen Ruan, los lobunos, con gen Ruan, y algunos sebrunos, con gen Ruan. Entonces, acá tenemos un moro, cabeza negra, que en este caso los pelos se ven blancos acá porque está marcado con nitrógeno líquido en lugar de con fuego. Acá ven un caballo uruguayo que tiene la U y que tiene el número de RP, también un moro, cabeza negra, y se puede ver claramente que los pelos blancos solamente llegan hasta la rama posterior de la mandíbula, hasta la parte posterior de la rama posterior de la mandíbula. Entonces, todo el cuerpo además está cubierto por cicatrices. Acá vemos una yegua, luego una mora, y acá vemos un caballo, sebruno, porque acá tiene amarillo, sebruno, moro. Y este es un caso muy raro, que lo puse de propósito para que lo vieran. Esta es una yegua que es ambas cosas a la vez, es tordilla y es mora. Cosa que puede darse, porque el gen Ruan puede modificar cualquier pelo, incluso alguno modificado. Como también se pueden superponer los rosillos con los rabicanos, por ejemplo, los moros con los rabicanos, que son más difíciles de ver, salvo por algún detalle que ahora les voy a mostrar. Esta yegua tiene mucho más encanecido el cuerpo que la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza los moros no tienen pelos negros, pelos blancos, solamente van a tener canas. Y acá se van a superponer las canas a los pelos blancos que le había puesto el Ruan. Por esa razón, esta yegua es, además de mora, tordilla. O sea que tendrían razón los cordobeses y los pampeanos con esta yegua, porque para ambos sería mora. El rosillo moro es una combinación, y es la combinación de una cabeza de zaino, por eso no puede ser moro, con un cuerpo de moro, porque tiene mucha cantidad de pelos negros. Entonces, esos pelajes se dan cuando el gen Ruan actúa sobre un zaino clásico, ese que tenía un color parecido al dátil maduro, como les conté, o esos zainos negros que tienen una altísima proporción de pelos negros y muy pocos pelos rojos en la cara y en el filo de jamón, atrás del codillo y en el pliegue del ijar. Entonces acá ven, estos caballos parecen moros de lejos. Si uno se fija en la cara, ven que tiene pelos rojos. Y tiene pelos rojos acá, y tiene pelos rojos acá. En este caso pasa lo mismo. Pero estos son los que llamamos, o que debemos llamar, rosillos moros. El rabicano, a pesar de que el nombre significaría rabo blanco o cola blanca, no necesariamente tiene que tener la cola blanca. El gen rabicano es una infiltración permanente y difusa de pelos blancos, pero que no progresa más adelante de la paleta. Yo creía, hace muchos años, que era una expresión incompleta del gen Ruan, del gen que producía los rosillos y los moros, que era un gen que estaba medio maltratado y que no podía expresarse totalmente. Sin embargo, los americanos, que estudian muchísimo de pelajes, lo que hacen es diferenciar ese gen y le toman el nombre de nuestro y les dicen rabicanos. Esos pelos blancos se infiltran en el anca, en el vacío, en el costillar y no sobrepasan por delante la paleta. Una característica importante que tiene este gen rabicano es que suelen tener un patrón de líneas verticales sobre el costillar de pelos blancos. Y esa es una de las características de los rabicanos, que no todos tienen, pero muchos sí los tienen. Y acá vamos a ver algunos rabicanos. Este es un caballo manga larga marchador, este es un árabe, estos son criollos. ¿Ven el patrón de líneas verticales que tiene este Picasso rabicano?
En este tiene la cola blanca, este tiene algún pelo blanco, este alazán no se ve bien acá, pero no tiene pelos blancos, y este también tiene pelos blancos en la cola, y también tiene el patrón marcado, el alazán también tiene el patrón marcado, ¿se ve? Hay algunos en los que es más notorio ese patrón. Acá ven un caballo rabicano, que también tiene pelos blancos en la cola, con el patrón muy bien marcado. Y me alegro que por ahí esté Raúl, porque esta yegua es una yegua tremendamente curiosa, a la que me encantaría poder hacerle un ADN, pero para mí esta yegua tiene una superposición de rosillo y rabicano, porque el rosillismo le llega hasta el borde posterior de la mandíbula, como corresponde al rosillo, pero este patrón de líneas verticales, que en este caso se extendió un poco más, probablemente es posible que sea por un gen rabicano que se combinó o se superpuso al Roan. Bien, ahora vamos a ver los albinismos. Existen albinos parciales, que son los tobianos, los overos y los pintados. A los tobianos y a los pintados los vamos a ver superficialmente. Y los albinoides, de overos y de bayos. Los albinos parciales. El gen tobiano es un gen dominante simple, igual que el tordillo, que tiene 3 puntos de entrada: el cuello, la cruz y la grupa. En general son manchas grandes, de bordes netos, conservan color en la cabeza, suelen tener algunas manchas pequeñas que se llaman manchas de tinta, tienen orla, que es una línea azulada en la unión de la mancha de color con el blanco, y suelen tener unos lunares negros en los calces de las patas y o de las manos, que se llama armiñado. Vamos a ver esto. Estos son los 3 puntos de entrada: el cuello, la cruz, el anca. Las manchas blancas de las patas siempre en los tobianos son más altas por detrás que por delante, característica distintiva de los overos. Acá ven las manchas de tinta, las manchas grandes, conservan bastante color en la cabeza, como se puede ver, y acá se ve claramente la orla, y acá también se ve claramente la orla. Este está lleno de manchas de tinta. Acá se puede ver un yaguané tobiano. Los que leyeron a Perico Sarciat, él decía que una de las posibilidades era el tobiano, y otro un pelaje que no podía distinguir exactamente cuál era, pero lo asemejaba a los bovinos, y después les voy a mostrar algunos. Y acá tienen otros tobianos clásicos. Y acá hay unos tobianos raros. Este que está acá abajo, los americanos le llaman hat medicine, es decir, sombrero de médico, que solamente tiene color en la cabeza y alguna pequeña manchita. Y estos son tobianos sin manchas grandes. En este es muy claro que la parte posterior de la mancha es mucho más alta por detrás que por delante. Eso es un claro indicio de tobianismo. Y acá, que tiene la cola de 2 colores, y la crinera blanca, y acá pasa lo mismo, etc. Y hay tobianos, tordillos, por ejemplo, como en este caso, y como en este caso. Esta yegua es tobiana, tordilla sabina, y este es muy raro, porque este es un tobiano blanco huevo de pato, así que más raro imposible. Y este es un tobiano que tiene muy marcadas las manchas en los miembros, el armiñado ese que les mencioné. El albinismo de los tobianos es descendente, por eso entra por la cruz, por el cuello y por el anca. El albinismo parcial del overo es ascendente. El overo, hay algunas discrepancias en la clasificación. Algunos llaman gen O, y es cuando es homocigota recesivo, es decir, minúscula, produce el overismo, y el gen White. En Estados Unidos se manejan con el gen White y tienen unas 23 o 24 variantes de este gen que produce cosas muy distintas, y después nos vamos a ocupar un poquito de este gen. Este es un albinismo parcial ascendente que entra por la cabeza,
por los miembros y por el vientre. Y estas tres cosas tienen que estar consideradas para que un caballo sea overo. En general las manchas son de borde irregular, a veces hay infiltración de pelos blancos en las manchas de color, y en los miembros posteriores, en lugar de tener la mancha más alta por detrás, siempre tienen la mancha más alta por delante. Les muestro este primer caballo que no es overo. ¿Por qué no es overo? Porque le falta la mancha ventral, que en general es alrededor del ombligo las primeras manchas. Este tiene botas con delantal, es decir, el pico de la mancha blanca es por delante, de overo, los calces altos abajo en las manos, también de overo, y espampa, que también es un indicio de overismo, pero no llega a ser overo. Este sí es un overo que tiene manchas blancas ventrales y también pelos infiltrados, espampa, botas con delantal, característico del overo. Este es un overo clásico, con la mancha más grande de la mancha ventral, más blanco, más blanco. Este es para los cordobeses vamos a darle una buena. Los cordobeses a este pelaje le llaman flor de durazno, o para nosotros es un overo rosado. Este es una mezcla rara de overo negro con overo azulejo. Y este es un overo, no me sale el nombre, con pequeñas pintas que se llama aporotado, no me salía. Y este es un tipo de overo que hay muy poco acá. Vi algún caballo criollo en Brasil, que se llaman overos enmarcados. Acá se pueden ver más overos, acá hay un overo fajado, un overo algo bragado. Acá hay un overo azulejo, este es otra rareza, un overo sangre pura de carrera corriendo en un hipódromo. Y esto es para mostrarle el último refugio de color que tienen los overos, son el gorrito constituido por el espacio que hay entre ambas orejas y las orejas propiamente dichas. Estos son overos extremos. Esta yegua además tiene una manchita por acá, pero el potrillo no tiene ninguna mancha arriba y solamente las orejas. Estos son tordillos overos, ambos. Y estos son dos casos raros. Este es un overo árabe, de pedigree, ADN hecho, y este es un sangre pura de carrera, overo negro, con ADN hecho, hijo de su padre y de su madre. O sea que antes hubieran sido rechazados, ahora que tenemos la posibilidad de hacer ADN, podemos identificar claramente la progenie de estos individuos y salieron overos por una mutación. Este es un overo enmarcado criollo de, no sé si es de acá o de donde es, yo no lo conozco este caballo, pero ustedes ven que la distribución es rara del pelaje, pero es overo. Es overo del tipo enmarcado. Lo puse de propósito, si alguno lo conoce, me encantaría que me dijeran de dónde es. El bozal puede ser de acá, pero también puede ser de Brasil. Y el otro tipo de albinos son los albinos parciales que se llaman pintados, que tienen varias características, como que se le ve la parte blanca del ojo, que se llama esclerótica, que suelen tener lunares en el hocico, los hay con pintas y sin pintas, y una característica muy particular es que tienen los cascos rayados, suelen tenerlos rayados en forma vertical, con líneas claras y oscuras. Yo les voy a mostrar ahora, acá hay un pintado clásico, acá hay varios pintados clásicos, estos se llaman pocas pintas, este se llama manto extendido, y este pelaje, como el tordillo, es un pelaje dinámico que sigue cambiando en muchos casos después de los 2 años. Estos caballos, que en el campo le dicen llueve y no llueve, achimangado, chimango, es una manera todas esas palabras se utilizan como sinónimo, no tengo la más pálida idea de qué pelaje es esto. El entrepelado llueve y no llueve es una argucia para decir no tengo la menor idea de qué pelo se trata. Entonces les muestro estos caballos para que sepan que estos caballos son pintados, aunque no tengan pintas.
En este caballo se ve la esclerótica, se ven los lunares en el hocico, en este caso también. Y esto, este pelaje también, tienen nombres propios cada uno de ellos, no hace falta. ¿Por qué se le dice achimangado? Porque se parecen a los huevos de chimango. Y acá se ven 3 yeguas achimangadas con 3 hijos que son pintados. Para que vean, este es un gen dominante simple, para que nazca un pintado, necesariamente uno de los progenitores al menos tiene que ser. Este es un pintado raro, un pintado inverso, con pintas blancas. Y acá están los pintados, ancas pintadas y anca nevada. Cuando tiene pintas así, es anca pintada. Cuando tiene solamente blanco, es una anca nevada. Ahora les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos para que vean que se pueden superponer estos albinismos parciales. Acá tenemos los tobianos overos. He tenido muchas discusiones con algunos que dicen o es tobiano o es overo. No. Hay algunos que son tobianos, otros que son overos. Yo me acuerdo que vi los primeros tobianos overos de mi vida cuando tendría unos 14 años en el campo de Kenny, en el sur oeste de La Pampa, cerca de Victorica, que tenía una manada mezclada de tobianos, overos y pintados. Emilio Kenny tenía esa manada y en esa manada vi los primeros tobianos overos de mi vida. Estos son de Estados Unidos. Pero también hay tobianos pintados, como en estos 2 casos. Y también hay una cosa espantosa como esta, que es un tobiano pintado y overo. Es todos los albinismos parciales al mismo tiempo. Tiene botas con delantal y es pampa, de overo. Tiene las manchas grandes definidas de tobiano y tiene pintas de pintado. Así que tiene todos los albinismos parciales en un mismo individuo. Le salió bastante feo, pero así es. Ahora vamos a hablar de un caballo que no existe. Y les voy a mostrar un caballo que no existe, que son los albinos. Este potrillo es un albino puro. El albino puro no tiene color ni siquiera en el iris del ojo. Los que nosotros vemos y los llamamos albinos, no son albinos en realidad, sino que son albinoides o pseudoalbinos. ¿Por qué? Porque tienen algo de color en el iris. Este potrillo no tenía color en el iris, tenía los ojos colorados, como tienen los conejos de Angora, que son albinos puros, que no tienen ningún tipo de color en ninguna parte. Este potrillo se murió a las 24 horas de nacer. Esta yegua era una yegua de raza Paint. Este es el primer caso que yo conozco reportado en la Argentina. Esta es una yegua Paint importada de Brasil y el padre era un padrillo Paint importado de Paraguay. El propietario es un colega que me llamó porque quería saber si sabía algo de esto. La yegua y el padrillo son de él. Y este potrillo nació, se murió a las 24 horas, le hicieron la necropsia. Y en la necropsia se puede ver claramente lo que sucede. Una porción del intestino, se produce una atresia o una falta de desarrollo de una porción del aparato digestivo. Y eso va unido al gen cuando es el W del albino de los overos, cuando es homocigota dominante. Los que son homocigotas dominantes se mueren porque ese gen está unido a un gen que se llama deleterio, que produce esta alteración en el desarrollo del aparato digestivo. Acá se puede ver el estrechamiento y se puede ver la apertura. Se mueren de inanición, porque no pueden digerir ni comer, sí pueden comer, pero no pueden utilizar lo que comieron. Por eso la muerte se produce entre 24 y 48 horas después de nacer. Ahora vamos a ver los que sí conocemos y que se llaman albinoides. Los albinoides se producen por 2 caminos. Estos pelajes, dice el estándar racial, que debieran de eliminarse. Y la gente no lo hace. Yo no digo que haya que eliminarlos del planeta. Yo creo que no se debieran de llevar a exposición,
porque es lo mismo que el estándar dice que los caballos tienen que medir menos de 1,50. Y yo sé de alguno que ha usado un padrillo que medía 1,51. Yo no digo que no los usen, yo lo que digo es que llevarlo a una exposición no es correcto porque es algo que el mismo estándar pide que no lo llevemos. Entonces, si recibe un premio alguien o un caballo que está recomendado por el estándar racial que debe eliminarse de la raza. Es como un poco incongruente. Pero les voy a contar cómo vienen y de dónde vienen estos albinoides. De los albinoides de overo se producen 3 tipos de albinoides. Uno es el blanco palomo, otro el blanco ojos negros, otro el blanco porcelano. Y de bayo se produce el blanco, no el bayo, el blanco, huevo de pato, melado, cremello o perlino. Acá pueden ver esta yegua, que es una yegua albinoide de overo. ¿Cómo puedo certificar yo que es un albinoide de overo? Porque tiene dentro de las orejas negro. ¿Ven? Tanto la madre como el potrillo tienen negro, tienen la piel con pigmento. ¿Recuerdan que les dije que los overos tenían un último refugio de color en las orejas? En el gorrito que tenían entre las orejas y las orejas. Bueno, cuando eso ya se pierde, se transforman en albinoides y estos blancos palomos, como este también, pueden tener los ojos zarcos, celestes, o pueden tener ojos negros. Los que tienen ojos zarcos se llaman palomos, los que tienen ojos negros se llaman blancos ojos negros, de los que hay pocos, pero los hay. Y después, estos caballos se llaman blancos porcelanos. ¿Por qué? Porque parte de las manchas que tenían en el pelo, en el overismo, cuando fueron blanqueándose, porque el overo por overo va aumentando cada vez más la cantidad de blanco, quedan manchas en el cuero que se traslucen a través del pelo blanco y esa forma de traslucirse produce esta coloración azulada y se llaman porcelanos porque se parece al color de la porcelana inglesa cuando la miramos a trasluz. Esa es la razón por la que se llaman porcelanos. Y estos son albinoides de bayo, que siempre son zarcos. Siempre son zarcos. Acá ven esta yegua baya crines blancas, que seguramente recibió servicio de un padrillo que tenía al menos un gen crema, y este potrillo es doble gen crema, como todos los albinoides de bayos. Por eso el cruzamiento de bayos entre sí produce una alta proporción de albinoides de bayo. Les dije yo cuando hablé del gen crema que había, el gen crema podía permanecer oculto en 2 pelajes, que eran los oscuros y los lobunos, porque el gen crema de A1 no puede hacer nada contra los pelos negros. El tema es cuando se juntan 2, a los negros los hacen pelota. Entonces, los amarillean, como en este caso, y producen lo que se llaman perlinos, que la crin y la cola permanecen mucho más rojiza amarillenta, y el cuerpo bien amarillo, y las mucosas y los ojos zarcos y las mucosas sin pigmentación, como tienen todos estos blancos o albinoides. Hay uno que se está entreteniendo haciendo liñitas que le quedan fenómenos. No importa. Esta es una yegua muy rara, que era una yegua cría de Thompson, que me sorprendió mucho cuando la vi en una exposición en Rosario, y él después me mandó unas fotografías, porque esta yegua es doblemente albinoide. Esta yegua era hija de una yegua baya overa, y el padre era Sepultura Santaño, que era bayo, y entonces produjo una albina de bayos, un albinoide de bayos, zarca, pero que tenía dentro de la oreja negro, afuera de la oreja negro, en la paleta y acá en el vacío, manchas negras en el cuero. Esto indica que es
por un lado una blanca porcelana y por el otro lado una blanca huevo de pato. Me olvidé decirle que blanco huevo de pato, cremello o melado es el mismo pelo, ¿no? Se usa en diferentes lugares del mundo, las denominaciones. Y esta es una de las consecuencias de la falta de pigmentación. Esta es una yegua albinoide de Loberos, zarca, que tiene unos tumores provocados por la falta de pigmentación que no protegen el pigmento, lo que hace es proteger de la radiación solar, de las radiaciones en general. Por eso los negros tenemos algunas ventajas con los pálidos. Y ahora les voy a mostrar algunos caballos raros, como para que sea un poco menos aburrido, un poco más entretenido esto. Tengo una colección importante de caballos raros, les voy a mostrar una parte porque si no nos vamos a pasar la noche acá. Lo primero son manchas invertidas. Esta mancha que debiera de ser clara, blanca, o estar integrando esa mancha mala cara, es negra. Esto se llama lucero invertido, se llaman manchas invertidas. Acá ven dos que tienen manchas invertidas. Un viejo amigo mío que está en un grupo de pelajes me decía que si un caballo tiene una mancha así blanca, le decimos mala cara, a este debiéramos decirle buena cara. Porque tiene color. Los americanos le llaman cara de tejón a esto. No es nada frecuente esto. Esta es una yegua cría de Miggins, que estuvo, creo, en la exposición de Salto, que tiene exactamente lo mismo. Es decir, tiene la mancha invertida, tiene blanco en los laterales de la cara y oscuro en la parte frontal donde normalmente van las manchas blancas. Estas son medias manchas volcadas sobre un lado, en uno del lado del montaño, en el otro del lado del lazo, y pueden ver que el resto de la cabeza no tiene blanco. Ahora vamos a ver algunas cebraduras anómalas, anormales. Esta, por ejemplo, es un lobuno, este es un caballo ruso, un caballo lobuno que tiene esta enorme mancha, que es una cebradura que se prolongó desde el cogote. Nosotros hemos visto manchas que caen un poco sobre el cuello, etcétera, sobre la cruz, pero no con una extensión tan grande como en este caso. O este caso, que son líneas que caen y llegan hasta el codillo, en este caballo. Acá tienen otras. Este también es un caballo ruso, con unas cebraduras un poco más parecidas a las que nosotros podemos ver, pero lo raro es que parece así como cribado o formando manchas de diferente color. Acá ven una cebradura particular con una proyección o una prolongación de esa línea, de esa cebradura que a veces se hace en la cruz, que desciende hacia la cinchera directamente. Esta es una desviación lateral de la raya de mula. Esta yegua creo que era cría de... bueno, no me acuerdo ahora. Sí, de Silvia Mateucci, creo que la vi en Salta, esta yegua, que tiene una desviación de la raya de mula. Seguramente esto debe haber sido un accidente que tuvo la potranca mientras era gestada por su madre. Se produjo la desviación y como una cicatrización medio rara dentro de la madre que generó estos remolinos. Hoy les mencioné algunos sangrepura de carrera con pelajes insólitos para nosotros. Les quería mostrar estos caballos. Acá tienen un bayo que tiene blancas, dos overos y un blanco. Todos sangrepura de carrera puros, corroborados por ADN. Acá tienen otros más. Acá tienen este mismo caballo corriendo en el hipódromo y no corriendo en el hipódromo. Y acá hay otro, un alazán, acá está la valla de la que hablé,
y este es un blanco porcelano rarísimo. De esta hay dos líneas, una de un caballo que se llama Puchilingui y la otra no me acuerdo, que hay muchos caballos en Japón y en Estados Unidos, no acá en la Argentina. Crespos. Este fue el primer caballo crespo que yo vi en mi vida, tendría 10, 12 años, esta foto la sacó papá, a mi pedido. El paisano estaba feliz con ese caballo, a mí me parecía espantoso, pero estaba feliz con este caballo crespo que parecía una oveja, era un tordillo crespo. Pasaron muchos años y me encontré muy cerca de donde vivía, a unos 15 kilómetros, un padrillo que producía crespos y él no era crespos. Este caballo alazán, que está arriba a la derecha, y esta yegua oscura, tapada, que está acá a la izquierda abajo, son hermanos, hijos del mismo padre, y con un crespo muy apretado. Este caballo era prácticamente imposible tuzarlo, porque tenía también toda la crin y la cola crespa. La yegua esta tenía lacia, la crin y la cola. El pelo que tenía en el cogote me hacía acordar a un tapado de Breitschwarz, de Astracán, que tenía mi madre cuando yo era chico, con el rulo tremendamente apretado. Y acá hay otros dos más. Esto es un grupo de caballos que se encontró hace poco tiempo en la meseta patagónica en Chubut, y un veterinario que se llama Rodríguez, por eso se llama Yugada Rodríguez, se ocupó de juntarlos, los persigue en moto, los trata de... es una desolación total, no hay nada, y después de algún modo los caza y tiene una manadita de estos caballos crespos, que son caballos silvestrados de la meseta patagónica. Acá tienen un potrillo chiquito, que ya se les ven los rulos, y acá se puede ver cómo son de apretados y de con qué carácter. Si fuera lana tendría un carácter bárbaro este pelo. Y acá ven este alazán ruano, botas con delantal, medio queriendo ser overo y medio pangaré, muy crespo. Acá se lo ve desde arriba, donde se puede ver que la crin y los rulos del cuerpo son enormemente marcados. Este es otro individuo distinto del anterior, pero también es alazán, y también es ruano, y también es crespo. Y acá se puede ver lo crespo que es. Bueno, este es un pelaje muy particular el que vamos a ver ahora, con el que gracias a este pelaje he tenido muchas comunicaciones con Estados Unidos, con la Universidad de Davis, con un colega que se llama Phil Sponenberg, que es un especialista en pelajes. Ustedes saben que en Estados Unidos hay criadores por raza y hay criadores por pelaje. Un ejemplo fácil es el Appaloosa, es un caballo de tipo de silla con un pelaje particular. Pero también hay criadores de palomino, hay criadores de albinos, que se llaman, hay criadores de albinos y otros que se llaman alabaster, que son albinos también. Están los Pint, hay un montón de pelajes. Hay otros que se llaman Curly Bashkir, hay criadores de caballos barcinos, hay de todo un poco. Pero hay criadores de árabes negros, que valen una fortuna, los que son homocigota negros u oscuros, porque van a producir oscuros. Entonces hay una cantidad de comercialización al respecto que nosotros no conocemos. Pero Phil Sponenberg con Rebecca Bellone son investigadores de la genética de los pelajes y han escrito varios libros, y de ellos aprendí mucho y tengo contacto con ellos porque quieren dilucidar, y tenemos una discusión al respecto, qué es este pelaje overo manchado. Esta denominación fue la denominación, o una de las denominaciones que propuso Alberto Laviano sobre este pelaje, y ya vamos a llegar a quien provocó que escribiera un libro, creo que fue el último libro que escribió. El primer caso reportado en la Argentina, este pelaje se da solo
y exclusivamente en la Argentina, y hasta ahora no he visto ningún caso en ningún otro lugar del mundo. El primer caso es una yegua árabe pura, hija de caballos importados por Ayerza, por Hernán Ayerza, del desierto. El padre era alazán, la madre era alazana, no tenía más remedio que nacer alazán, porque el alazán es recesivo y alazanes por alazanes da alazanes. Apareció esto, que nadie sabía qué era. Después, en la década del 50, en una revista similar a La Chacra, aparece esta yegua, que además de ser overa manchada es yaguanesa, porque tiene una distribución del blanco y del color que no se corresponde con ningún pelaje. Por eso se llama overo manchado. No tienen antecedentes de albinismos parciales de ninguna clase, ni tienen descendencia con este pelaje. El caso que provocó, o los casos que provocaron ese estudio de Laviano fue haber sabido de trabajo, de esa yegua que les mostré recién, no sabía nada. Esta es Payanca Pinturita, cría de Ángel Luis Bosicio Lorini, que fue a Palermo, que se vendió al Paraguay, que era una overa manchada, era gateada, overa manchada. Y en la exposición de primavera de ese año va este caballo de Perazo, silla argentino, que se llamaba Jepera Lagarto, que tenía esta mancha rara en el cuello y acá. Él escribe un artículo en la revista El Caballo, hace referencia a Trabaj, y después empieza a investigar un poco más y encuentra otros casos más, en Hackney, por ejemplo, y en Sangre Pura de Carrera, ahora vamos a ver algunos. Este es un criollo que no fue admitido como tal, porque fue sospechado por el inspector que lo inspeccionó, que era un mestizo de pintado. Y yo admito que si no estaba empapado de este tema, podía equivocarse cualquiera. Y estos son mestizos. Esta es una yegua que saqué yo en un desfile en Cardales hace unos cuantos años. Esta es una overa manchada casi yaguané. Y este es un overo manchado bayo, también raro. Pero estas fotos las saqué yo. Este caballo estaba en Rosario. Una vez que fui a Rosario, este caballo había salido en el diario La Nación. Se llamaba Royal Manchado. Sangre Pura de Carrera. Ocurrieron varias casualidades. El día que aparece en el diario, le habían mandado a la doctora Ratti del laboratorio de la Rural, le habían mandado la sangre para hacer tipificación sanguínea. No se hacía ADN todavía. Y me dice, mirá Luis, me mandaron esta sangre, seguramente no va a dar porque este es un caballo rarísimo. Digo, mirá, es tan raro que no parece ningún pelaje que yo conozca. Yo algo conocía, pero le digo, este es un pelaje raro. Y bueno, después me confirmó que había dado la tipificación sanguínea perfecta. Este caballo también era hijo de una alazana y una alazana, y había habido en Rosario otro caso anterior de una yegua que se llamaba Resunción. Estas fotos las saqué yo, me llevó Damián Duclos, me llevó porque él sabía dónde estaba en el hipódromo, una vez que también fui a Rosario a hacer una admisión. Así que cada vez que iba a Rosario aprendía algo nuevo de pelajes. Y estas son una yegua que tenían para producir a palusa, pero no producía nada porque es una overa manchada, no es pintada, y este también es un overo manchado. Este también, un clásico overo manchado. Algunos creen que eso es una forma de tobianismo, equivocadamente, no lo es un overo manchado claro. Y acá se puede ver que no solamente apareció en el árabe, en el criollo, en el silla argentino, en el Sangre Pura de Carrera, sino que también aparece en polo. Y los Egui tienen varios, esta yegua no sé cuál es. Este caballo se llama Vasco Piscuí, que vamos a ver otra foto mejor de él. Y esta es una yegua que se llama Meuca. Todos son hijos de alazanes y tienen este pelaje. Acá la tienen a Meuca,
y esta es jazmín. Este estuvo en Palermo hace 3 o 4 años. Son polo puras, y tienen estos pelajes que son anómalos, raros, distintos. Acá tienen un casi yaguané, mestizo. Acá tienen un cruza cuarto de milla, otra yegua criolla, una misma yegua de ambos lados, esta es mestiza. Acá tienen otro cuarto de milla cruza, también casi un yaguané. Esta es una yegua de un criador, creo que de Juan Víctor Tronconi. Esta potranca nació con este pelaje y lo va a conservar toda la vida. Acá tienen otro, este es en la Feria del Carmen, el año pasado. Este es un caballo oscuro, osaino negro, overo manchado, también casi yaguané. Estas son otras fotos de él. Esta foto la subió el hijo de Javier Jaca, de un caballo que es de ellos, un caballo alazán, que tiene esta mancha rara parecida al silla argentino que les mostré, pero miren lo que es, él tuvo la delicadeza de mandarme estas fotos con tanto detalle. Esto es muy frecuente, o casi obligatorio en los overos manchados, que tengan blanco ventral y en la entrepierna, y tienen blanco de adelante hacia atrás, que muchas veces no llega hasta la cola exactamente, pero llega hasta cercanías de la cola. Y acá se puede ver que del otro lado la mancha blanca es distinta, pero tiene una distribución parecida. Y ahora vamos a ver los yaguané, los zorrinos. Son los que tienen una línea blanca en la línea superior. Y acá tienen 2 potrillos criollos, chiquitos, recién nacidos, yaguané. Este es colorado y este bayo gateado, no sé cómo va a quedar, que son típicamente yaguané, que les va la mancha blanca desde entre medio de las orejas y se prolonga en la cola. En este caso también. Acá tienen otro caballo criollo, que es yaguané, gateado. Este es Vasco Piscuí, este es el otro de los Seguis que estaba ahí ensillado. Este caballo, para que tengan una idea de la atracción que genera en los Estados Unidos, esta foto está sacada de la tapa de un libro de pelajes de Estados Unidos, escrito por una estudiosa de este tema que se llama Leslie Kachman, que este caballo es blanco desde entre medio de las orejas hasta la cola, y tiene blanco en toda la región ventral. Este es un anglo-normando, esta es una yegua cría de Hunter, de hace muchos años. ¿Se acuerdan cuando estaba el AMPM al lado del picadero que estaba al lado de la puerta de Sarmiento? No sé calcular cuántos años son, pero yo era joven en esa época. Y esta yegua, que es una yegua de ahí de la zona de cerca de Ayacucho, una yegua bien marcadamente yaguanesa. Acá tienen otro yaguané. Este no lo es, tiene unas pequeñas manchas en el cuello, pero estos 3 son yaguané, alazán, zaino colorado, alazán y zaino colorado. Este caballo estuvo en Palermo hace un par de años, lo llevaron para mostrarlo, porque es un caballo mestizo, y tuve la suerte de que me lo prestaran para la clínica de pelajes, así que pude mostrar un yaguané en Palermo, cosa que es bastante difícil y complicado. Bien, ahora vamos a ver otras cosas que aparecen de vez en cuando acá, y que esto se llama leucotriquia o leucotricia. ¿Qué es esto? La culpable de que yo estudiara esto es esta yegua colorada mía, que un día publiqué una foto, no me acuerdo bien por qué, una yegua que se lastimó siendo potranca, así que nunca la domé, y le aparecieron estas manchas blancas arriba, me criticaron, me dijeron que la había hecho Tobiana por ensillar mal, y le digo, no, mirá, nunca estuvo ensillada, pues chúcara, nunca
tuvo una tapa encima, nunca tuvo hongos, nunca le pasó nada. Entonces me puse a estudiar y hay dos tipos de leucotricia. Esta que es la diseminada y otra que se llama reticulada, que son estos casos que arman como una especie de retículo o red. Esto es una condición genética que a veces necesita un disparador para que se manifieste. Hace unos años vi en nuestros caballos un padrillo zaino renegrido, peruano de paso, que tenía toda el anca con una leucotricia reticulada que parecía que lo habían dibujado. Era muy curioso de ver. Acá tienen otra yegua con una leucotricia reticulada bien marcada. Y acá otros más. Los barcinos. En general, todos los barcinos que nosotros conocemos y vemos acá en nuestro país tienen que ver con una intensificación del gen DUN, del gen que produce gateados y lobunos. En otras partes no es así. En Estados Unidos hay barcinos que se producen por otro fenómeno que se llama quimera, que se los voy a explicar un poquito más adelante. Acá vamos a ver una serie de barcinos, más marcados, menos marcados, todos intensificaciones del gen DUN, produciendo gateados lobunos o esos bayos que tienen además gen DUN. Este es un potrillo, creo que cría de Mariano Andrade, una potranca es. Acá tienen uno muy marcadamente barcino y muy tiznado, parece un lobuno tiznado. Esta es una yegua baya, pedigree, barcina. Este es un padrillo, lobuno, esta foto la saqué en Entre Ríos, en una exposición. Lobuno barcino. Esta estuvo en Palermo, cría de Silvia Mateucci también. Una barcina, una gateada osca barcina, y este es otro lobuno con una forma de lobuno como este, pero la forma de las líneas no es líneas continuas, sino como líneas de puntos. En este caso es igual. Acá ven otra yegua criolla, pedigree. Esta es una yegua mía, mestiza de criollo, que es una barcina incipiente. Y estos son dos barcinos raros. Este es un barcino tordillo y este es un barcino inverso, que para mí el barcino inverso no existe como tal, sino que estas son líneas blancas que seguramente aparecieron por lo que yo les digo, el fenómeno del quimerismo o de la quimera. Bueno, acá tienen otros barcinos más, que son intensificaciones de gateados o de gen DUN. Quimera. ¿Saben lo que es la quimera? La quimera es un animal mitológico de la cultura griega que estaba formado por varios animales. La quimera, para explicarlo técnicamente, es lo inverso de los hermanos gemelos. Los hermanos gemelos se producen porque un óvulo es fecundado por un espermatozoide y en la etapa temprana del desarrollo del embrión se divide en dos y genera dos individuos idénticos que tienen igual ADN. Por eso son siempre del mismo sexo y siempre tienen el mismo ADN. Es el clon natural. Ahora que sabemos algo de clones, el clon que produce la naturaleza es el gemelo. La quimera es lo inverso exactamente. Son dos óvulos diferentes, fertilizados por dos espermatozoides diferentes, que en una etapa temprana se fusionan y forman un solo individuo. Y a partir de ahí van a tener dos ADN, pueden tener sexo diferente, o los dos sexos semidesarrollados, son pseudohermafroditas, pero si eso afecta al pelaje, vamos a tener este caballo, que es un tostado. Los tostados nunca tienen pelos negros, y este tostado tiene pelos negros. Por lo tanto, uno era oscuro y el otro era rojo. Se juntaron y formaron este individuo tan extraño,
que se llama quimera. Hay muchos barcinos que se producen por esto, porque pareciera que en algunos casos, en el tema del pelaje, tienen partes distintas que se ponen en línea. Si yo tomara pelo o una muestra de ADN de la parte oscura, tendría un ADN, y si tomara una muestra de la parte tostada, tendría otro ADN, porque hay dos ADN coexistiendo en un mismo individuo. Estos son otros dos casos de quimera. Esta foto no es muy nítida, pero este es un tobiano que la parte delantera es alazana y la parte posterior es negra. Imposible. Porque tiene una mancha negra. Si tuviera la cola negra podría ser un zaino, qué sé yo, pero tiene una mancha negra. Y este que parece un tobiano, lisuyano, no es un tobiano, porque la parte que debiera de ser blanca es alazana. Y la parte oscura de la mancha no se sabe, y no saben los americanos tampoco, si es zaina o es tostada. Y acá tienen otra quimera que podría ser, si no lo supiera yo por el ADN, que es una tobiana pintada. Pero no, las dos son diferentes individuos. Pueden ver que los calces son distintos. Estos dos individuos son quimeras también. Mutaciones somáticas. Estos son cambios de color que se producen por mutación de una pequeña porción de la superficie de la piel. Un criollo overo, que una parte no fue afectada por el overismo, entonces tiene una mancha sólida, y el resto del cuerpo tiene pelos blancos infiltrados entre las manchas. Lo normal sería que acá tuviera, por ahí podría tener menor infiltración, sí, pero algo de infiltración tendría que tener. En este caso no tiene ninguna infiltración. Acá tienen otro caballo muy extraño, que también tiene una mutación somática. Es un caballo tordillo que tiene, un caballo albinoide, no es tordillo, es un caballo albinoide, pero que conserva esta mancha, esta única mancha oscura. Y esto es muy frecuente en los tordillos, muy frecuente, se ven varios casos en los tordillos, de media cara con quimera, con mutación somática, que no encanece nunca. Otros que tienen manchas negras, como en este caso, o la cara negra, como este caballo criollo, o el muslo y la pata negra, como en este caso, este overo azulejo. Ven, acá hay otra tordilla de media cara, y estas son también mutaciones somáticas. Ven que tiene todo pelo blanco mezclado, menos en esta mancha, como en el primer caso. Esta mancha es más oscura que el resto de las manchas en este caballo. Este tiene una pata negra, este es un tobiano, pero que tiene esta pata negra que es realmente extraña. Y estas son otras. Este es un caballo de salto americano. Este es un burrito, este es un potrillo, que tiene estas mutaciones de manchas negras, y acá tienen otro tordillo de media cara sin encanecer. Bueno, me parece que me pasé para el otro lado. Y para terminar, así no sufren más, y tenemos un rato para que me pregunten si tienen ganas, les voy a mostrar un caballo que tiene alopecia, no tiene pelo. Además, este caballo, si fuera sordo, tendría la mitad del cuerpo de gusto, ¿no? Porque tiene unas orejas que, Dios mío. Esto es una cosa muy extraña. Hay una raza en Turkmenistán que es muy endogámica, es decir, produce cruzamientos entre sí, porque durante muchos años no dejaron entrar caballos de afuera y no dejan salir caballos de Turkmenistán enteros no dejan exportarlos, o no dejaban exportarlos, porque sé que en el Uruguay un criador de criollos tiene un
un caballo de esa raza que se llama Acaltequé. El Acaltequé tiene un gen, aparecido un gen recesivo que se manifiesta ahora por la endogamia, que se llama hairless, es decir, sin pelo, y los potrillos sufren enormemente. Este es un caballo europeo que tenía ese problema y que no sé por qué se le produjo. Pero mi amigo Felipe Sarciat me hace estudiar y me pidió que fuera a ver este caballo, que estaba en los pagos de Udaquiola. Me dice, andá a Udaquiola, cuando andes cerca, hay un caballo que me gustaría que veas, porque me lo mostraron. Bueno, y fui a verlo. Era este caballo. El dueño de este caballo era un acopiador de caballos, tenía una tropilla de jineteada, lo compró Tacho en un lote de un campo que cambiaba de dueños, no había personal viejo, entonces preguntó él de dónde había salido ese caballo, nadie le sabía decir. Entonces me puse a estudiarlo, le tomé muestras, mandé las muestras a Estados Unidos para tratar de investigar de qué se trataba. Después de muchas idas y vueltas, me dieron algo de información, que tenían algunos problemas en las glándulas suprarrenales, que podía ser la causante, pero no me podían dar certeza de que fuese eso. Ven que esta foto es del 2009. El caballo muere alrededor de 1 año y medio después de esto. Pueden ver que de ambos lados es igual, no tiene pelos en ningún lado, prácticamente no tiene pelos, porque tiene acá unos pequeños pelitos en la cola que saqué también para hacerle ADN, para ver si había alguna falla en su genoma, y no pude encontrar nada. Ahora, a pesar de todo esto, pude identificar qué pelaje tenía este caballo. Y después confirmarlo, porque preguntaron en el campo ese, qué sé yo, y había 2 yeguas de ese pelaje. Este caballo era pintado. Y supe que era pintado, y le tomé esta foto, porque tenía los cascos con líneas verticales blancas y oscuras, o claras y oscuras, como los ponchos 1000 rayas paraguayos. Y esto es exclusiva característica de los caballos pintados. Por lo tanto, a pesar de tener estos pocos pelos acá, y esos poquitos pelos que vieron en la cola, pude saber qué pelo tenía, porque sabía que solamente si hubiera sido de otro pelo no lo hubiera podido saber. Pero dio la casualidad de que era pintado y que yo sabía que estos cascos eran de pintado. Ahora lo saben ustedes también, así que cuando tengan dudas con un chimango, con un entrepelado, con alguno de esos, si llegan a ver los cascos así, digan tranquilo, es pintado. Y no le van a errar. Y por último esto. Esta fotografía es para que no crean todo lo que ven por ahí. Hay algunos que se dedican al Photoshop y modifican los caballos. Este es el caballo como es, un overo, y este es el caballo tuneado. Y le escribieron horse con el Photoshop. Entonces, no todo lo que se ve es verdad. Bueno, y con esto terminé. Muchas gracias por la paciencia. Espero que algo de esto les haya resultado bueno. Y si tienen preguntas, yo estoy tomando mate, así que puedo contestar, si sé, todo lo que quieran saber. Lo que tendríamos que hacer es que abran los micrófonos para poder hablar, porque si no... Muchas gracias por todo. Entendí la mitad, pero entendí mucho más que lo que entendía antes. Bueno, pero eso no es culpa del teacher, sino también del alumno, ¿eh? Lo que en natura non dà, Salamanca non presta, eso. Bueno, Gastón, una alegría de verte. Igualmente, y a los otros pocos que conozco, pero nos une por lo menos
el amor al caballo, qué sé yo. Pero bueno. Y bueno, Ahí ¿te parece Un abrazo poco? para todos. ¿Te parece poco eso? Yo creo que los caballos son una enfermedad incurable, crónica e incurable. Que el que Sí, la padece toda su vida. no,